Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, sigamos con la historia de Lalo. La migración no había sido una elección para la familia García. En 1986, cuando Lalo tenía apenas 9 años, su padre tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar la parcela de tierra en Guanajuato que sus abuelos habían trabajado durante generaciones. Las promesas del Tratado de Libre Comercio sonaban hermosas en los discursos políticos, pero en el campo mexicano se traducían en maíz estadounidense más barato que el que ellos podían cultivar, fertilizantes cada vez más caros y un futuro que se desvanecía como el rocío bajo el sol del mediodía. «Nos vamos al norte, mijo», le dijo su padre una noche con los ojos vidriosos. «Allá hay trabajo, allá hay futuro». Lalo no entendía por qué su padre lloraba si hablaba de futuro. El cruce fue un borrón de miedo en su memoria. La camioneta atestada, el calor sofocante del desierto, la sed que parecía nunca terminar. Su madre rezaba en voz baja, apretando contra su pecho un rosario que había pertenecido a su abuela. Cuando finalmente llegaron a Atlanta, Lalo pensó que el sufrimiento había terminado. No sabía que apenas comenzaba. Su padre consiguió trabajo en los campos de Georgia, recolectando duraznos y vegetales bajo un sol que parecía querer castigarlos por atreverse a soñar. Los pesticidas flotaban en el aire como una niebla invisible y venenosa. Al principio solo le picaba la piel. Después empezó a caérsele el cabello a mechones. Su padre tosía por las noches, una tos profunda que hacía temblar las delgadas paredes del tráiler donde vivían 8 personas. Lalo creció rápido, demasiado rápido. A los 13 años ya acompañaba a su padre a los campos. A los 14 entendió que estudiar era un lujo que su familia no podía permitirse. A los 15, mientras sus compañeros de escuela hablaban de bailes y videojuegos, él se presentó en la puerta trasera de un restaurante italiano en Buckhead, el barrio rico de Atlanta. «¿Sabes lavar trastes?», le preguntó un cocinero enorme con delantal manchado de salsa de tomate. Lalo asintió, aunque nunca había lavado un plato en su vida. 500 pesos a la semana, cash, sin preguntas. El cocinero ni siquiera le preguntó su nombre. Los primeros meses fueron un infierno de agua hirviendo, montañas de platos sucios y jornadas que se estiraban hasta las 2 de la madrugada. Pero algo extraño empezó a suceder. Entre el caos de la cocina, Lalo comenzó a observar. Veía cómo el chef francés, un hombre temperamental llamado Jean-Pierre, transformaba ingredientes simples en platos que hacían suspirar a los comensales. Escuchaba las conversaciones sobre técnicas, temperaturas, combinaciones de sabores. Robaba momentos para leer los libros de cocina que Jean-Pierre dejaba en la oficina. Una noche, cuando el cocinero de línea no llegó por una borrachera, Jean-Pierre lo miró fijamente. «Tú, el mexicano, ¿puedes picar cebolla?». Lalo tomó el cuchillo con manos temblorosas. Esa noche picó cebollas hasta llorar, pero no de tristeza. Pasaron 3 años. 3 años en los que Lalo ascendió de lavaplatos a ayudante de cocina, aprendiendo cada técnica como si le fuera la vida en ello. 3 años en los que mandaba cada centavo que podía a su familia, viéndolos solo los domingos cuando el restaurante cerraba. 3 años en los que construyó una vida precaria pero propia, aferrado a la ilusión de que algún día podría legalizarse, estudiar en serio, quizás abrir su propio lugar. Pero el verano del año 2000 llegó con redadas de inmigración. Una tarde, al salir del trabajo, 2 oficiales lo esperaban junto a su bicicleta. Eduardo García Guzmán. No hubo tiempo para despedidas.
En 48 horas estaba de vuelta en México, en un país que había dejado de reconocer como suyo. Guadalajara lo recibió con el ruido atronador de sus calles y el olor a comida callejera que le revolvió el estómago de nostalgia. Pero México en el año 2000 no era el país próspero que prometían los políticos. Era un lugar donde un joven sin estudios universitarios y con inglés imperfecto no encontraba puertas abiertas, solo ventanas cerradas. Lalo buscó trabajo en restaurantes, pero las cocinas mexicanas funcionaban diferente. Nepotismo, sueldos miserables, jornadas eternas sin el más mínimo respeto por quien cocinaba. «Aquí no necesitamos técnicas francesas», le decía un chef con desprecio. «Aquí hacemos comida de verdad». Lalo aguantó 6 meses de humillaciones antes de tomar otra decisión desesperada. Volvería al norte. Esta vez solo, sin papeles, sin red de seguridad. El segundo cruce fue peor que el primero. El coyote que lo guió por el desierto de Arizona era un hombre cruel que los trataba como ganado. Caminaron 3 días bajo un sol despiadado. Una mujer del grupo colapsó por deshidratación y el coyote simplemente la dejó ahí, tirada junto a un cactus. «Si se quedan con ella se mueren todos», dijo sin emoción. Lalo apretó los dientes y siguió caminando, cargando esa culpa como una piedra en el pecho. Cuando finalmente cruzó, juró que si llegaba vivo, valdría la pena. Tenía que valer la pena. Esta vez llegó a Nueva York. La ciudad era un monstruo de concreto y ambición, y Lalo se lanzó a sus entrañas con una determinación feroz. Consiguió trabajo en un bistró francés en el Lower East Side, mintiendo sobre su experiencia, exagerando sus habilidades. El chef era un parisino amargado que gritaba en francés y tiraba sartenes cuando algo no salía perfecto. Pero Lalo absorbía cada insulto, cada corrección, cada técnica como una esponja desesperada. Trabajaba turnos dobles, dormía 4 horas en un sótano compartido con otros 5 mexicanos, estudiaba libros de cocina robados de librerías de segunda mano. En 2 años pasó de prep cook a sous chef. Estaba viviendo una versión retorcida del sueño americano, sin papeles, sin derechos, pero con un talento innegable que empezaba a ser reconocido. Fue en Nueva York donde conoció a Claire, una estudiante de arte con sonrisa tímida que entraba cada martes al restaurante a comer la sopa de cebolla que Lalo preparaba. Claire no sabía que él era indocumentado. Claire no sabía que cada vez que sonaban sirenas en la calle, Lalo contenía la respiración. Empezaron a hablar, primero sobre comida, después sobre sueños. Ella le contó sobre su padre, un veterano de guerra que había muerto cuando ella tenía 12 años. Él le habló de Guanajuato, del olor a tierra mojada después de la lluvia, de las fiestas del pueblo donde su abuela hacía mole que duraba 3 días en prepararse. Por primera vez en años, Lalo se sintió visto, no como un trabajador ilegal, sino como un ser humano con historia y corazón. Pero la felicidad de Lalo era un castillo de arena frente a la marea. En 2007, durante una redada sorpresa en el restaurante, lo arrestaron nuevamente. Esta vez no hubo compasión. «Segunda deportación», le dijo el oficial de inmigración, con una mezcla de aburrimiento y desdén. «Estás prohibido de regresar a Estados Unidos por 10 años. Si te agarramos de nuevo, es prisión federal». Claire fue a verlo al centro de detención, llorando, prometiendo esperarlo. Lalo le dijo que no lo hiciera. Le dijo que se olvidara de él, que siguiera con su vida. En el vuelo de regreso a México, con las manos esposadas y el alma hecha pedazos, Lalo miró por la ventana las luces de Nueva York desapareciendo en la distancia y sintió que su vida terminaba a los 30 años. Ciudad de México en 2007 era un caos hermoso de contradicciones.
Lalo llegó con $300 en el bolsillo, un currículum que no valía nada sin papeles que lo respaldaran, y una rabia que amenazaba con consumirlo. Durante semanas deambuló por las calles de la Roma, la Condesa, el centro histórico, viendo restaurantes que le recordaban todo lo que había perdido. Pensó en rendirse, en volver a Guanajuato, en buscar cualquier trabajo que le pagara lo suficiente para sobrevivir. Pero una tarde, mientras tomaba un café en un puesto callejero, escuchó a dos chefs jóvenes hablando emocionados sobre la escena gastronómica emergente en la ciudad. «Hay una revolución pasando», decía uno. «La cocina mexicana está renaciendo, pero con técnicas modernas». Algo se encendió en el pecho de Lalo, una chispa pequeña, frágil, pero real. Consiguió trabajo en un pequeño restaurante en La Condesa, un lugar sin pretensiones llamado La Esquina, donde servían comida casera a oficinistas y estudiantes. El dueño, don Roberto, era un señor de 70 años que había trabajado toda su vida en cocinas ajenas y finalmente había abierto la suya. Cuando Lalo le habló de su experiencia en cocina francesa, don Roberto soltó una carcajada. «Mira, muchacho, aquí hacemos chilaquiles y pozole, no caracoles con mantequilla». Pero le dio una oportunidad, y Lalo comenzó a experimentar. Tomó los chilaquiles de don Roberto y les agregó una salsa de tomate asado que había aprendido en Nueva York. Preparó pozole, pero con un caldo clarificado usando técnicas francesas. Los clientes empezaron a notar la diferencia. En 6 meses había fila afuera de la esquina. Don Roberto se convirtió en algo más que un jefe. Se volvió el mentor que Lalo nunca había tenido. Le enseñó sobre ingredientes mexicanos que Lalo había olvidado, chiles que no se consiguen en Estados Unidos, hierbas de mercados ocultos, técnicas ancestrales de cocción. «La cocina francesa está bien, mijo», le decía don Roberto, mientras picaba epazote con la precisión de un cirujano. «Pero nunca olvides que llevas México en la sangre. Esa es tu ventaja». Una noche, después de cerrar, don Roberto le hizo una propuesta. «Quiero que seas mi socio. Este lugar puede ser más grande, puede ser importante». Lalo, con lágrimas en los ojos, aceptó. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar, pero el destino tenía otros planes. 3 meses después de convertirse en socio, don Roberto sufrió un infarto masivo mientras preparaba el mole para el Día de Muertos. Murió en la cocina con el delantal puesto, rodeado del olor a chocolate y chile que tanto amaba. En el funeral, la hija de don Roberto, Sofía, una abogada que nunca había mostrado interés en el restaurante, le dijo a Lalo con frialdad: «Voy a vender. Este negocio nunca fue rentable y ahora que papá no está, no tiene sentido mantenerlo». Lalo intentó comprarle su parte, pero no tenía ahorros suficientes. Los bancos se reían cuando pedía un préstamo. Sin historial crediticio, sin propiedades, sin garantías. En 2 meses, la esquina cerró sus puertas. Lalo estaba de vuelta en cero. La depresión lo golpeó como un tren. Durante semanas no salió del cuarto que rentaba en un edificio viejo de la colonia Doctores. No respondía llamadas, no buscaba trabajo, apenas comía. Una tarde, su casera, doña Lupita, una señora menuda pero de carácter férreo, tumbó su puerta a patadas. «Ya estuvo bueno de autocompasión», le gritó. «Mi comadre tiene un local vacío en la Roma. Está hecho una porquería, pero es barato. Si tienes huevos, réntralo y haz algo con tu vida. Si no, lárgate de mi casa porque no tolero perdedores». La rudeza de doña Lupita fue exactamente lo que Lalo necesitaba. Al día siguiente fue a ver el local. Era un desastre, paredes con humedad, cocina oxidada, mesas rotas. Pero tenía algo que ningún lugar anterior había tenido. Era suyo para hacer lo que quisiera.
Con los últimos ahorros que le quedaban y un préstamo de doña Lupita que nunca le pidió que firmara, Lalo comenzó a reconstruir el lugar con sus propias manos. Lijó pisos, pintó paredes, rescató equipo de cocina de restaurantes que cerraban. No tenía dinero para empleados, así que abrió solo. Él cocinaba, servía, lavaba platos, hacía las compras en el mercado de Medellín a las 5 de la mañana. El menú era simple, pero ejecutado con precisión. 8 platillos que cambiaban según lo que encontrara fresco en el mercado, fusionando técnicas francesas con ingredientes mexicanos de temporada. Le puso máximo al lugar, no por grandeza, sino porque era el máximo esfuerzo que podía dar. Si esto no funcionaba, se acababa. Los primeros meses fueron brutales. Había días en que solo entraban 3 clientes. Lalo cocinaba con la misma dedicación para 3 personas que para 30, porque su orgullo no le permitía menos. Poco a poco, el boca a boca empezó a funcionar. Un crítico gastronómico anónimo escribió una reseña brillante en un blog. Una chef famosa de Polanco publicó una foto del risotto de hongos de Máximo en Instagram. Las reservaciones empezaron a llegar. En 6 meses estaba lleno todas las noches. En un año, Máximo era uno de los restaurantes más difíciles de conseguir mesa en toda la Ciudad de México. Lalo estaba viviendo algo que nunca imaginó, el sueño mexicano. Pero el éxito traía sus propios demonios. Mientras más crecía Máximo, más se acordaba Lalo de todo lo que había perdido para llegar ahí. Pensaba en su padre, muerto de cáncer gastrointestinal a los 55 años por los pesticidas del campo. Pensaba en la mujer abandonada en el desierto durante su segundo cruce. Pensaba en Claire, que seguramente ya tenía una vida completamente diferente. Pensaba en todos los mexicanos que seguían arriesgando sus vidas para cruzar la frontera, buscando el mismo sueño que él había perseguido. Una noche, mientras cerraba el restaurante, se echó a llorar. El éxito se sentía vacío cuando estaba construido sobre tanto dolor. Necesitaba que esto significara algo más que estrellas y críticas. Necesitaba que importara. Fue entonces cuando conoció a Mariana, una trabajadora social de Save the Children, que había ido a cenar con un grupo de donantes internacionales. Después del servicio, Mariana se acercó a la cocina a felicitarlo. «La comida estuvo increíble, pero me dijeron que usted fue niño migrante», le dijo con una franqueza que Lalo apreció. «Estamos buscando embajadores que entiendan realmente lo que viven estos niños. ¿Le interesaría colaborar con nosotros?» Lalo no lo pensó 2 veces. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa. Máximo comenzó a organizar cenas benéficas, 20 al año, donde todo lo recaudado iba directamente a programas para niños migrantes y refugiados. Lalo encontró finalmente un propósito más grande que él mismo. Los años siguientes fueron de crecimiento exponencial. Máximo entró a la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en 2015. Lalo abrió 2 locales más. ¡Lalo! Y abre 77, cada uno con su propia identidad, pero con la misma filosofía de ingredientes locales y técnica impecable. Empezó a dar clases magistrales, a viajar por América Latina compartiendo su historia, pero nunca olvidó de dónde venía. En su cocina contrataba deliberadamente a mexicanos deportados de Estados Unidos, dándoles no solo trabajo, sino dignidad y una segunda oportunidad. «Ustedes no son criminales», les decía en sus primeros días. «Ustedes son sobrevivientes. Y los sobrevivientes construimos cosas extraordinarias». Varios de esos cocineros eventualmente abrieron sus propios lugares, replicando el modelo de Lalo. En 2024 llegó el rumor que cambiaría todo. La Guía Michelin, esa institución francesa que había existido por más de un siglo,
finalmente llegaría a México. Lalo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, una estrella Michelin era el reconocimiento máximo en el mundo culinario. Por otro, realmente necesitaba la validación de una guía europea para sentirse exitoso. Sus clientes mexicanos lo adoraban. Sus colegas lo respetaban. No era eso suficiente, pero su equipo estaba emocionado, y Lalo decidió que lo haría por ellos, por todo el esfuerzo que habían puesto. Pulieron cada detalle del servicio, refinaron cada platillo del menú degustación. Entrenaron al personal en protocolos que habían ignorado deliberadamente por considerarlos demasiado europeos. Cuando llegaron los inspectores anónimos, Lalo ni siquiera los reconoció. Simplemente cocinó, como siempre lo hacía, con corazón. La noche de la ceremonia de entrega de estrellas, en junio de 2025, Lalo estaba sentado junto a su equipo en un salón elegante del Four Seasons. Cuando dijeron el nombre de Máximo, el salón completo se puso de pie en ovación. Lalo caminó al escenario con lágrimas en los ojos. Al recibir la placa con la estrella Michelin, pensó en el niño de 9 años que cruzó el desierto sin entender por qué. Pensó en el adolescente de 15 que lavaba platos hasta que le sangraban las manos. Pensó en el hombre de 30 años deportado por segunda vez, convencido de que su vida había terminado, y pensó en todos los migrantes que en ese momento estaban cruzando fronteras, trabajando en las sombras, soñando con un futuro que parecía imposible. En su discurso con voz quebrada dijo: «Esta estrella no es mía, es de cada persona que fue llamada ilegal, pero que cocina la comida que ustedes comen. Es de cada familia que tuvo que dividirse entre 2 países para sobrevivir. Y es la prueba de que México no necesita que nos vayamos para triunfar. El sueño mexicano existe y está aquí, en nuestra tierra». Los meses siguientes al reconocimiento Michelin fueron un torbellino. Máximo se volvió imposible de reservar, con listas de espera de 3 meses. Medios internacionales llegaban a entrevistar a Lalo, fascinados por su historia de deportaciones y resiliencia. Pero mientras más atención recibía, más incómodo se sentía Lalo con su propia fama. No quería ser una historia de superación individual, un ejemplo de si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograrlo. Porque sabía que no era cierto. Había tenido suerte. Encontró mentores como Jean-Pierre y Don Roberto, tuvo el apoyo de Doña Lupita, llegó a México en un momento donde la escena gastronómica estaba floreciendo. ¿Cuántos otros migrantes igual de talentosos se quedaron varados en trabajos explotadores sin una segunda oportunidad? ¿Cuántos murieron en el desierto intentando cruzar? Su éxito no era solo mérito suyo, era también el resultado de un sistema profundamente injusto donde solo unos pocos lograban salir adelante. Decidió usar su plataforma de manera diferente. En cada entrevista, Lalo hablaba no solo de su restaurante, sino del contexto más amplio. La devastación del campo mexicano por tratados comerciales desiguales, las condiciones laborales abusivas de los migrantes en Estados Unidos, la criminalización de personas que solo buscaban alimentar a sus familias. Nos dicen que somos una amenaza, decía en una entrevista para el New York Times, que se volvió viral. Pero somos nosotros quienes cosechamos su comida, lavamos sus platos, cocinamos en sus restaurantes, y cuando ya no nos necesitan, nos deportan. Ese es el verdadero crimen. Sus palabras generaron controversia, con algunos criticándolo por politizar su éxito. Pero Lalo no se disculpó. Había guardado silencio demasiados años, ya no más. Paralelamente, empezó un proyecto que le daba más satisfacción que cualquier estrella o reconocimiento. Un programa de becas para jóvenes de comunidades rurales de Guanajuato, su estado natal, que querían estudiar gastronomía. Lalo cubría la colegiatura completa,
además de alojamiento y materiales. Cada año seleccionaba a 10 estudiantes. La única condición era que después de graduarse, debían regresar a sus comunidades y crear proyectos gastronómicos locales. No quiero que se vayan a Estados Unidos como me fui yo, les decía en la ceremonia de bienvenida de cada generación. Quiero que se queden aquí y demuestren que México puede ser el lugar donde se cumplen los sueños. En 3 años, 25 jóvenes habían pasado por el programa. Algunos abrieron fondas modernizadas en pueblos pequeños. Otros crearon cooperativas de producción de ingredientes orgánicos. Una chica llamada Daniela inició un comedor comunitario en su pueblo que alimentaba gratis a niños de familias de escasos recursos. Esas historias llenaban a Lalo más que cualquier crítica gastronómica. Una tarde de octubre de 2025, Lalo recibió una llamada inesperada. Era Claire, la estudiante de arte que había conocido en Nueva York 18 años atrás. Su voz sonaba igual, aunque más madura. «Vi tu historia en el Times», le dijo. «Estoy tan orgullosa de ti, Lalo. Siempre supe que harías cosas increíbles». Hablaron durante 2 horas, llenando los huecos de casi 2 décadas. Claire se había casado, tenido 2 hijos, se divorció y ahora trabajaba como curadora en un museo de Brooklyn. Nunca lo había olvidado. «¿Sabes qué es lo irónico?», le preguntó Lalo. «Tengo prohibido entrar a Estados Unidos por otros 3 años. Gané una estrella Michelin. Mis restaurantes son famosos, pero no puedo pisar el país donde aprendí a cocinar». Claire guardó silencio, y Lalo escuchó que lloraba del otro lado de la línea. «Ojalá pudiera cambiar eso», dijo ella finalmente. «Ojalá este país fuera diferente». Lalo sonrió con tristeza. «Está bien, ya no necesito estar ahí para ser exitoso. Esa fue la lección más importante, que mi valor no depende de su validación». El restaurante Máximo, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, se había convertido en algo más que un lugar para comer. Era un símbolo de resiliencia, un espacio donde cada platillo contaba una historia de ingredientes rescatados, técnicas honradas, personas dignificadas. El menú degustación de 8 tiempos era un viaje por México: ceviche de pulpo con toques de lima de Yucatán, tostadas de aguachile que recordaban a Sinaloa, risotto con hongos porcini del bosque de Michoacán, preparado con técnica italiana pero alma mexicana, pato confitado con mole coloradito de Oaxaca que tardaba 3 días en prepararse. Cada bocado era un acto de resistencia contra la narrativa de que los mexicanos solo servían para trabajos no calificados. Cada servicio era una declaración: nosotros también creamos alta cocina, y lo hacemos en nuestros propios términos. Lalo estableció una tradición en Máximo que se volvió legendaria. Una vez al mes, el restaurante cerraba para el público general y abría sus puertas exclusivamente para trabajadores del sector de servicios: meseros, cocineros de línea, lavaplatos, trabajadores domésticos. Ellos comían gratis el menú completo, servidos por Lalo y su equipo con el mismo cuidado y respeto que darían a cualquier crítico gastronómico o celebridad. «Ustedes nunca pueden pagar lo que cobramos normalmente», explicaba Lalo, «pero merecen probar comida excelente tanto como cualquiera. Merecen sentarse en un lugar bonito y ser tratados con dignidad». Esas noches eran las favoritas del equipo de Máximo. Ver las caras de asombro de una señora que trabajaba limpiando casas al probar su primer risotto, o las lágrimas de un lavaplatos salvadoreño al comer un mole que le recordaba a su abuela, eso era lo que hacía que todo valiera la pena. Una noche de noviembre, durante una de esas cenas comunitarias, llegó un joven de apenas 17 años.
Se llamaba Javier. Había cruzado la frontera sur desde Honduras hacía 6 meses y trabajaba lavando platos en una taquería de la colonia Doctores por 150 pesos al día. Estaba tan nervioso que apenas podía sostener los cubiertos. Lalo se sentó junto a él. ¿Primera vez en un restaurante así?, le preguntó con amabilidad. Javier asintió, sin poder hablar. Yo también lavaba platos a tu edad, le dijo Lalo. En Atlanta, en Nueva York, aquí en México, y mira dónde estoy ahora. Esto no es suerte, es trabajo y gente que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Le pasó una tarjeta con su número. Llámame la semana que viene. Necesito un lavaplatos en Havre 77. El sueldo es justo y tienes oportunidad de aprender si realmente quieres. Javier rompió en llanto ahí mismo, en medio del comedor. 6 meses después, Javier ya no lavaba platos. Estaba en la línea, aprendiendo técnicas de cocina, soñando con su propio restaurante algún día. A finales de 2025, con Máximo operando a máxima capacidad, los otros 2 restaurantes prosperando, el programa de becas expandiéndose a otros estados y las cenas benéficas recaudando millones para Save the Children, Lalo finalmente se permitió un momento de reflexión. Una madrugada, después de un servicio particularmente intenso, se quedó solo en la cocina de Máximo. Miró las paredes donde colgaban fotos de su equipo, los reconocimientos, las reseñas enmarcadas, pero su mirada se detuvo en una foto pequeña que mantenía en un rincón, casi escondida. Él a los 15 años, con el uniforme de lavaplatos, las manos agrietadas, la mirada perdida. Ese niño no tenía idea de lo que vendría. Ese niño solo quería sobrevivir un día más. Lalo tocó la foto con ternura, como si pudiera mandar un mensaje al pasado. Lo logramos, mijo. A pesar de todo, lo logramos. Pero el logro de Lalo no terminaba en su éxito personal. Había plantado semillas que seguirían creciendo mucho después de él. Sus becarios estaban transformando comunidades rurales. Sus empleados deportados estaban reconstruyendo sus vidas con dignidad. Sus cenas comunitarias estaban demostrando que la gastronomía podía ser un acto de justicia social. Y su historia, contada una y otra vez en medios internacionales, estaba cambiando la narrativa sobre los migrantes mexicanos. Ya no eran solo números en estadísticas de deportación o mano de obra barata. Eran personas con talento, con historias, con potencial infinito. Eran Eduardo García, el niño de Guanajuato, que lavó platos en Atlanta y terminó ganando una estrella Michelin en la Ciudad de México. Y si él pudo hacerlo, contra todas las probabilidades, ¿cuántos otros podrían hacerlo también con las oportunidades correctas? En diciembre de 2025, Lalo recibió una invitación para dar una charla TED en Monterrey. El tema era Redefiniendo el éxito en la era de la migración. Frente a una audiencia de 2,000 personas, Lalo habló sin notas, desde el corazón. Habló de los pesticidas que mataron a su padre. Habló de la mujer abandonada en el desierto que nunca pudo olvidar. Habló de Claire y del amor que perdió por líneas dibujadas en mapas. Habló de Don Roberto y las lecciones que nunca escribió en ningún libro. Y habló de Máximo, no como un restaurante, sino como un acto de resistencia. El verdadero éxito no se mide en estrellas o dinero, dijo para cerrar su charla. Se mide en cuántas puertas abriste para otros después de que te abrieron una puerta a ti. Se mide en cuántas veces convertiste tu dolor en propósito. Y se mide en si, al final de tu vida, el mundo es un poquito menos cruel de lo que era cuando llegaste. La ovación duró 5 minutos. Varias personas se le acercaron después llorando, compartiendo sus propias historias de migración y lucha. Lalo los abrazó a todos uno por uno, sabiendo que cada abrazo era un hilo más en la red de esperanza que estaba tejiendo. Hoy, cuando Lalo camina por las calles de la colonia Roma,
Los vecinos lo saludan con cariño. Ahí va el chef, dicen con orgullo, como si fuera suyo, y en cierto modo lo es. Es el hijo del barrio que puso a la Roma en el mapa gastronómico mundial. Pero Lalo sigue siendo el mismo hombre sencillo que saluda a las señoras del mercado de Medellín por su nombre, que regatear los precios con una sonrisa, que carga sus propias bolsas del mandado. No tiene chofer, ni guardaespaldas, ni séquito. Llega a su restaurante en bicicleta, con la misma mochila desgastada que usa desde hace 10 años. Porque al final, después de todo lo vivido, Lalo entendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No está en qué tan alto llegas, sino en a cuántos ayudas a subir contigo. Y con esa filosofía, construyó no solo un imperio gastronómico, sino un legado de dignidad, comunidad y esperanza que vivirá mucho más que cualquier estrella Michelin. La historia de Eduardo Lalo García no es solo la historia de un chef exitoso. Es la historia de millones de migrantes que cruzan fronteras no por aventura, sino por supervivencia. Es la historia de un sistema que los explota cuando los necesita y los desecha cuando no. Es la historia de un país, México, que durante décadas les dijo a sus hijos que tenían que irse al norte para triunfar, hasta que algunos de esos hijos regresaron y demostraron que el sueño mexicano no solo existe, sino que puede ser más poderoso, más auténtico y más significativo que cualquier versión importada del éxito. Y es, sobre todo, la historia de un hombre que se negó a ser definido por las circunstancias que intentaron destruirlo, que tomó el dolor, la humillación y el rechazo, y los transformó en arte comestible, en oportunidades para otros, en un grito silencioso pero poderoso que dice: aquí estamos, valemos y no nos vamos a ningún lado, porque este es nuestro país, nuestra cocina, nuestra historia, y apenas estamos empezando a contarla.